Bienvenidos a todos los que no he podido saludar. Y adelante, Inés, por favor. Muy bien. ¿Se me escucha bien? Bueno, muchísimas gracias por estar acá hoy, esta noche. Preciosa lectura, ¿no? Algo así como construir la paz, ¿no? En nosotros mismos, algo así como conquistarla, que no es poco y que es un gran trabajo que nos compete a cada uno, principalmente en esta arte de ser espíritas, dijera yo, porque es un arte ser espíritas. ¿Quién cree que no? El espiritismo nos convoca a usar como arte el trabajo con nosotros mismos, ¿no? Bueno, vamos a compartir la pantalla, siempre con esta charla. Sí, se ve muy bien, Inés. Perfecto. Bueno, el tema que elegí hoy es un tema muy lindo. Yo lo basé, podía haber elegido varios libros que tenemos, como los libros de Joana, los libros. Viene un poquito de todo el contenido, pero básicamente, estoy intentando sacar esto de acá. Básicamente lo desarrollé con el libro La educación de los sentimientos, de Camargo. Es un librito que me gusta mucho trabajar. Joana también complementa o abre este panorama que Camargo empezó a, como de alguna manera, a ordenar, ¿no? En algún momento. Y Joana trae toda esta gran conciencia, vamos a decir así, de lo que es nuestras emociones y nuestro inconsciente. También nos traen entre ellos esta capacidad que tenemos de poder ir hacia nosotros mismos en el autodescubrimiento y encontrarnos con aquellas partes nuestras que están allí, pero que todavía no conocemos mucho, por lo menos no en esta encarnación, ¿no? Entonces, vamos a aclarar un poquito qué es el inconsciente según como nos define Camargo. El inconsciente, nos dice Camargo, vamos a ver si puedo sacar esto de aquí, que está complicado, está suavecito, ahí está. El inconsciente, dice él, el primer paso que vamos a dar a la hora de analizar el término inconsciente es determinar su origen etimológico. En este caso tendríamos que exponer que emana del latín y más exactamente de la suma de diversos vocablos de dicha lengua. El prefijo in, que equivale a una negación, con, que es equivalente a junto, el verbo es sire, que puede traducirse como saber, y el sufijo net, que es un participo del presente. Como vemos, la palabra inconsciente ya nos habla mucho, ¿no? Nos habla de algo que sabemos, que negamos, que de alguna manera es participativo con el presente, que también nos dice que está como en movimiento, ¿no? Es como una danza. Nosotros tenemos el inconsciente en un continuo movimiento, no es algo estático. Hay muchas, por ahí figuritas que nos muestran a veces el inconsciente como en un mar, un iceberg, ¿sí? Y en ese iceberg está el consciente sobre la parte de arriba de ese mar, y debajo estaría todo el inconsciente. Y ahí debajo estaría nuestro subconsciente, y nosotros estaríamos ahí en ese mar sumergido del inconsciente. Pero cuando nosotros nos damos cuenta y miramos, el inconsciente no es quieto y sólido como un iceberg, ni tampoco nuestra conciencia es quieta y sólida como un iceberg. Y yo elegí, y van a ver que elegí las figuritas perdón, me vi el nombre de la película, Intensamente, que es una película hermosa, el que no la vio le recomiendo que la mire. Es para niños, para grandes y para extra grandes. Yo creo que es para toda la vida porque tiene tanta complejidad en su
en su desarrollo y nos lleva a tantos lugares inconscientes de nosotros mismos que es maravillosa, a pesar de que es una película de dibujitos animados. Y algo que corregí por ahí fue que si todos los que la vieron van a ver que en la película Intensamente se toman 5 emociones, que es la ira, la alegría, la tristeza, el miedo y el asco. El asco tendría que ser algo así como el rechazo que todos tenemos, ¿no? Aquello que nos define qué es lo que queremos y lo que no queremos. Lo que la cambié acá por la palabra afecto, porque en realidad Camargo nos habla de afecto, no de asco, como las 5 emociones que se definen para trabajar dentro del espiritismo. Y vamos ahora entonces a comprender qué es una emoción. La emoción, dicen, la palabra emoción viene del latín, que significa emotio o emotiones, nombre que se deriva del verbo emovere. Este verbo se forma sobre movere, mover, trasladar, impresionar, con el flujo o ex de e desde. Significa retirar, desalojar de un sitio, hacer mover. Es por eso que una emoción es algo que saca a uno de sus estados habituales. A partir de emoción, tomemos emocionar y emocionar y emocionarte. Como vamos viendo, esto está en Educación de los Sentimientos también, como vamos viendo, ni el consciente fijo y las emociones parece que tampoco. Y ahí ya podríamos empezar a hablar de estas personas que dicen, yo soy así, y siempre he sido así, como si eso fuera posible, ser así o ser siempre así. No podemos nunca ser así, porque hoy no somos el mismo ser que ayer, porque hoy no vivimos la misma experiencia que ayer, porque nosotros en nuestro común estado tenemos este fluctuar de emociones, fluctuar de sensaciones, y ahí se interpone un poco todo el tiempo lo que es consciente y lo que es inconsciente. Entonces, también acá, en esto de las emociones, tendríamos que comprender qué es el sentir de cada uno. Y la palabra sentir, nos dice este librito, viene del latín sentire. Originalmente significa oír, pero luego pasó a representar la percepción de todos los sentidos. De ahí también nos llega la palabra asentir, consentir, desentir, consentir, desconsentir, presentir, resistir, centinelas, esos sensatos, sentidos, sensibles, sensitivos, sensualidad, sensibilidad, hipersensibilidad, sentimiento, resentimiento. El verbo latino sentir, sentire, se vincula a su raíz, a una raíz indoeuropea sen, ir hacia adelante, tomar una dirección. Entonces podríamos comprender que desde el inconsciente van surgiendo estas emociones que nos provocan estos sentires, de alguna forma, que tienen que ver con oír, y que si nosotros empezamos un camino de autoconocimiento, nos vamos a dar cuenta que en realidad el camino del autoconocimiento tiene que ver con oírnos, tiene que ver con vernos, con mirarnos, con ir hacia, ¿no? Lo que está diciendo del sentir. Y hacia adelante que nos marca es como si siempre estos sentimientos estuvieran como llevándonos hacia alguna parte, ¿no? Entonces, en este proceso que nosotros tenemos, la otra charla que dice, alguien la vio, que hablaba un poquito por arriba de las 5 emociones básicas, que yo explicaba que las emociones son algo sano, aun cuando nosotros algunas las consideramos negativas, porque en realidad las emociones tienen una función en nuestro estado, en nuestros estados, en nuestro ser. Y como vemos acá, Camargo no se explica, a ver si puedo sacar el cartelito para poder verlo. Ahí está. Digamos, minimizarlo un poquito más. Ahí. Camargo nos explica, dice, un sentimiento es un estado del ánimo que se produce por causas que lo impresionan. Y estas pueden ser alegres y felices o dolorosas y tristes. El sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de un estado anímico.
Los sentimientos están vinculados a la dinámica cerebral y determinan cómo una persona reacciona ante distintos eventos. Se trata del impulso de la sensibilidad hacia aquello imaginario como positivo o negativo. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta de acá al escuchar esto, que nos hablan de algo que se mueve dentro de nosotros, ¿no? Y que fluctúa según los eventos que nos suceden. A mí me gusta, yo le decía en una clase, me gusta pensar en el consciente y en el inconsciente como si fuese un río porque Joana nos habla de que en realidad nosotros tenemos la conciencia de alguna forma, este estado del inconsciente, ¿no? Lo tenemos como de alguna forma bloqueado. También eso lo vemos cuando escuchamos a Kardec hablándonos de el olvido del pasado, que nosotros no podemos acceder a todas nuestras vidas, que no tenemos acceso, incluso nosotros no tenemos acceso al registro de todo lo diario, porque cuando nosotros vivenciamos la vida, pasan por nosotros un sinfín de cosas. Un ejemplo, si nosotros nos subimos en el carro o en el auto o en el bus, y nos suena el celular, nosotros atendemos el celular y mientras tanto en nuestro alrededor el bus, el carro, tratemos de no atender el celular si va manejando, por favor, pero si lo atendemos, que hay alguien manejando por nosotros, ahí sí, el carro sigue sonando, sigue haciendo su ruido, sigue avanzando en la calle, el autobús hace lo mismo, las personas circulan si fuera en un autobús alrededor nuestro, si vamos en un auto las personas pasan por la vereda, el viento sigue haciendo el mismo zumbido, nosotros vamos a escuchar a gente hablar, si por ejemplo estuviéramos con acompañantes dentro de un auto o en un bus estuviera subiendo gente, podríamos escuchar hasta a lo lejos música, ruido de otros autos, pero nosotros estamos atendiendo el celular. Estamos tratando de ver qué le contestamos a la persona que nos está preguntando justo esa situación. Entonces nosotros, todo eso que pasa a nuestro alrededor, nosotros no lo hemos registrado, no conscientemente, sin embargo eso no dejó de suceder, ¿no? Este archivo es guardado por el cerebro y termina siendo una experiencia que podría ser agradable, si todo el recorrido es bueno, si no pasa ningún incidente, bueno, podría ser desagradable si yo justo trato de contestar esto mientras manejo, por ejemplo, ¿no? Y ese archivo va a quedar en nuestro inconsciente, en este almacenaje que todos poseemos, al cual no le prestamos atención. Así pasan diferente cantidad de motivaciones, de impulsos, de provocaciones que nos da el afuera y nuestro estado consciente, algunas las puede como registrar y otras no. Así también sucede cuando nosotros estamos en este estado, ¿sí? Cuando emerge algo del inconsciente. A veces logramos registrarlo y a veces simplemente tenemos automatismos, ¿no? Automatismos de determinadas formas de accionar, de determinadas maneras de vivir. Entonces, como Joana nos habla de esto de la censura obligatoria, ¿no?, que se nos hace cuando nosotros venimos a la reencarnación, es como si tuviéramos entonces un enorme río, que por encima hay una capa que se ve, que se mueve, que la sentimos, debajo estaría la censura, que sería esas capas tectónicas, ¿no? Y más abajo habría otro río subterráneo inmensamente, que abarcaría y ocuparía todo este río, en el cual, según lo que sucede fuera de nosotros, según los estímulos que nosotros cada día cargamos, mueve esas plaquitas que están ahí guardando el río de abajo y emerge. A veces emergen unos calorcitos, a veces emerge algo agradable, pero a veces emergen unos chorros tipo volcánicos o un iceberg frío, y ahí sale nuestra ira, nuestro dolor, nuestra alegría, situaciones que a veces ni siquiera podemos comprender
que nos llevan a estas emociones, y de ahí el cerebro asimila agradables, desagradables, buenas, lindas, felices, no felices, y de ahí empiezan a surgir los sentimientos, que ahí hay una gama intensa de sentimientos de los cuales estuvimos hablando un poquito la otra vez. Así que sí, cualquier cosa nos ponemos al día con eso. Igual les recomiendo este librito. Entonces, Camargo nos dice que el inconsciente, nos dice Jung, también nos dice Joana, el inconsciente no tiene tiempo. No hay problema acerca del tiempo en él. Parte de nuestra psiquis no está en el tiempo ni en el espacio. ¿Por qué? Estos son solo una ilusión, tiempo y espacio, y así en cierta parte de nuestra psique el tiempo no cuenta para nada, nos dice Jung. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos algo lindo de nuestra infancia, volvemos a sentir aquellas emociones, aquellos sentimientos. Lo mismo nos sucede cuando recordamos un hecho desagradable. Nosotros volvemos a sentir esas emociones, volvemos a expresar los mismos sentimientos, y algunas personas, en esto que hablaba al principio de las grandes formas de sentir, ¿no? Podemos quedarnos atascados en el remordimiento, por ejemplo, o en el recuerdo recalcitrante, en ese pensamiento inamovible del rencor y del enojo, y seguir sintiendo, aun cuando los hechos dejaron de suceder, las mismas emociones, las mismas sensaciones, los mismos sentimientos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esto atemporal, muchas veces los espíritas principalmente nos cuesta mucho entender cómo yo sigo sintiendo todavía esta sensación y estos sentimientos a aquella persona. Cuando empezamos este camino de deconstrucción de nosotros mismos para encontrarnos con nuestro propio autoconocimiento, los espíritas tenemos una gran lucha, una inmensa lucha con nosotros mismos, porque muchas veces, aunque lo intentamos y lo intentamos, no logramos salir de esas emociones y esos sentimientos. Entonces, nos dice la filosofía budista, que la magnitud de tus dolores es igual a la intensidad de tus deseos. Entonces, a veces nosotros sufrimos por sufrir. ¿Sufrimos por qué? Sufrimos porque en realidad todavía guardamos esas emociones que siguen surgiendo y nos enoja seguir sintiéndolas. Lo contrario a eso sería dar lugar a que nosotros esbozáramos de alguna manera el camino para encontrar eso que está guardado en nosotros, que todavía nos mantiene en el dolor. Entonces dice, cuando esbozamos un deseo, realizamos una operación mental que suscita apego. Cuanto mayor el apego, más intensa será la ansiedad interior. El sentimiento de posesión encadena el alma al objeto de apego. Y estamos hablando de posesión, estamos hablando de apego, estamos hablando de deseo. Pero vamos a desmistificar esas palabras un poquito, porque cuando nosotros nos vamos a la palabra deseo, no todos pensamos en la palabra deseo, en la simplicidad de lo que ella explica. Lo mismo en la palabra apego, y lo mismo nos sucede en la posesión. Todos tenemos ideas diferentes de lo que significa deseo, apego y posesión. Para aclarar un poquito de qué estoy hablando, el deseo es cualquier cosa que nosotros queremos, así sea yo llegar en hora para dar esta charla. Eso es un objeto de deseo, ¿sí? Mi objeto de deseo está siendo yo llegar en hora para dar esta charla. ¿Cuál sería mi apego? Ahí mi apego estaría haciendo que yo necesitaría, parece, ¿no?, que todas las leyes del universo confabularan a favor mío, ¿sí?, para yo intentar llegar en horario a esta charla, ¿no? Ahí estaría mi apego estaría en que parece que soy yo la que tiene que comandar de alguna manera el orden divino de si yo llego o no a esta charla, ¿sí? ¿Y cuál sería mi posesión en este momento? La sensación de que de alguna forma yo manipularía, ¿sí?, todas estas situaciones. Por ejemplo,
hay muchas, pero vamos a hablar de lo más simple para entendernos. ¿Se va entendiendo por dónde voy? Entonces, todas nuestras sensaciones de deseos, todos nuestros pensamientos que nos ponen ansiosos, ¿sí? Son un deseo. Así la ansiedad sea muy suavecita. Y un deseo puede ser, yo quisiera hoy un día tranquilo, como si querer un día tranquilo fuera a lograr un día tranquilo, ¿no? O, por ejemplo, yo hoy quisiera descansar, como si descansar tuviera que ver con que el día se ordenara de alguna manera. Van siendo deseos, sensaciones interiores. Tenemos muchos más. Estamos hablando de cosas simples o complejas, como quieran, como la puedan ver. Pero bueno, tenemos deseos que son mucho más diferentes, la casa, el auto, el carro, los hijos, que los hijos crezcan, dijera yo, temprano antes de que terminaran todos a la sala, ¿no? Esos deseos que parece como si nosotros necesitáramos sí o sí llegar ahora. Y ahí nos viene esto de lo atemporal, ¿no? Yo me traslado hacia el futuro intentando que llegue a la hora. Entonces, cuando nosotros tenemos estos deseos, generamos un estado de dolor, un estado de inconformismo, un estado de ansiedad. Y así en el correr del día nosotros tenemos miles de deseos, miles de deseos, miles de estados de apego que nosotros no podemos considerar. Nosotros a veces pensamos que apego tiene que ver con soltar las cosas materiales o desentendernos de nuestros lazos familiares o no tener vínculos que sean demasiado amorosos, y no va por ahí. Los apegos tienen que ver con que lo que nos pase se transforme no en un hecho, sino en una necesidad. Entonces dice, la criatura humana es un haz de sensaciones, resultado natural de los periodos primarios de la evolución en tránsito hacia la realidad de las emociones. Nosotros recordamos aquello de que primero tenemos instinto, ¿no? Luego vamos teniendo las emociones y a medida que las educamos, se transforman en sentimientos, y cuando esos sentimientos, esto está en los libros de Kardec, cuando esos sentimientos van evolucionando, se van educando, llegamos a la sublimación. Por eso yo puse la filosofía budista en algún párrafo por ahí, porque si hay algo que sí trabajan los budistas, es el no deseo, la aceptación incondicional de la realidad. ¿Les suena raro? A mí sí, ¿no? Aceptar incondicionalmente la realidad. Esto de vivir en el presente de la hora, pero sublimando cuando nosotros estamos en ese estado de interna relajación, porque es un estado de relajación interna, un estado de aceptación, nosotros dejamos de sufrir, dejamos de sentir emociones y podemos detenernos a observarnos qué surge en nosotros. Entonces dice que las amplias experiencias vividas en las bandas primitivas del pasado dejaron impresiones profundas que se tornaron prevaleciente exigencia en el comportamiento personal, social y principalmente psicológico. Impulsos y reacciones forman parte de ese proceso que establece los paradigmas de la conducta. Los paradigmas de la conducta cuando fuera del cibrado de la razón. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros vivimos experiencias, las guardamos, el cerebro las clasifica, ¿no? El cerebro, la psiquis, perdón, el cerebro no, la psiquis las clasifica, vida tras vida, buenas, lindas, desagradables, hermosas, no agradables, y el cuerpo, ¿sí?, que es el que de alguna manera siente esas vibraciones más pesadas, más felices, menos felices, agradables o desagradables, sanas o insanas, ¿sí? Va registrando y va poniendo todo como en cajitas, ¿no? Entonces cuando nosotros volvemos a vivir una experiencia similar, automáticamente el cerebro informa a la psiquis
¿no? Desglosa, manda esa información, la psiquis dice esto es desagradable y ahí surgen las emociones. Por ejemplo, si yo viví muchas vidas oprimida, en opresión, hoy en esta encarnación surge cualquier situación en la cual yo me sienta violentada y como yo todavía no eduqué mis emociones ni mis sentimientos, aunque sea una leve violencia, ¿no? Por ejemplo, podría ser que viniera alguien y me dijera, ay, préstame ese lápiz, y sin que yo se lo diera, la persona me lo sacara de las manos. Si yo soy un ser que tiene muy, pero muy, de alguna forma guardado los registros de lo que era la violencia, la sensación de ser irrumpida, ¿no? Seguramente yo lo tome a mal, no me agrade, sienta rechazo por eso. Y a veces no tiene que ver con la simplicidad del hecho que hizo un compañero, sino con todos los guardados, los atavismos, las creaciones mentales, las sugestiones, aquellas cosas que yo me dije, los arquetipos, mis propias ideas en esta encarnación, y detonan en mí, por ejemplo, la ira, ¿no? Yo me enojo con mi compañero, me disgusto con él y lo juzgo, entonces ahí me aparece otra parte mía, que es todo esto de los juicios, las emociones que van hacia los demás, la percepción. Entonces yo digo, qué horrible, ¿por qué es tan grosero? ¿No? Y esto tiene que ver solo conmigo, solo con mis sensaciones. Entonces yo voy teniendo dentro de mí estas sensaciones que emergen desde el inconsciente al presente y muchas veces no tienen que ver con esta encarnación, pero muchas otras veces esta encarnación está siendo los detonantes justos, perfectos y exactos para que yo trabaje mis emociones y mis sentimientos. ¿Vamos bien? Yo no voy a poder explicar el libro de los sentimientos, ni siquiera a Joana de Ángeles en esta charla, olvídenlo. Léanse Educación de Sentimientos, por favor, que es hermoso, y el Camino de la Virtud, que es la parte 2. Olvídenlo, yo voy a hacer acá como una especie de paréntesis para tener una pequeña noción que tal vez cualquiera de ustedes la pueda decir mucho mejor que yo. Así que, por favor, vamos a, no crean que es todo tan simple de explicar esto, de estos procesos tan difíciles que tenemos los humanos en el proceso evolutivo, ¿no? De transformarnos en ese ser que, aunque tenía su implantado en sí la conciencia, todavía no la había despertado como a este camino que nosotros estamos arribando, porque nosotros venimos arribando al camino de despertar la conciencia recién estamos como entrando a mirar que hay que despertar la conciencia para llegar a ese ser consciente de un espíritu puro, de un espíritu crístico, que quién sabe cuántas vidas nos toma. Entonces nos dice Camargo que el espíritu, por procesos reencarnatorios en su perispíritu, imprime los genes y cromosomas de los sentimientos, de las sensaciones, las emulsiones que lo tipifican al estadio, de modo que el cerebro, en su condición de controlador del organismo, puede bien desempeñar las graves y complejas tareas para las cuales fueron construidas en los últimos 500 millones de años. Está todo guardado en nuestro ser espiritual, en nuestro perispíritu, imprime nuestro perispíritu, y esto no es nada nuevo que dice Camargo, Kardec lo viene diciendo hace un montón, nosotros lo sabemos por el libro de los espíritus y todo el glosario de las obras básicas, imprime en el perispíritu esa cantidad de sensaciones, de situaciones, de recuerdos, de conclusiones, de ideas, de aprendizaje, de experiencias, todo es una mezcla, ¿no? Y eso se imprime nuevamente en los cromosomas del organismo, en la parte de nuestra genética que nos habilita el cuerpo orgánico que tenemos hoy. Cuanto más se sutilizan los sentimientos, más se utiliza el cuerpo orgánico. Cuanto más se utiliza toda la parte emocional del ser humano, mucho más se sublimiza la capacidad del cuerpo, ¿sí? Mucho más. O sea que el vehículo que nosotros tenemos para manifestarnos en la vida se va afinando, se va refinando, se va actualizando, ¿sí? De alguna manera para ir provocando que esa capacidad que nosotros vamos
desarrollando con más sensibilidad, con más sutileza, con más amorosidad, con más evolución, pueda manifestarse en la vida. ¿Se va entendiendo? Un proceso largo, imagínense 500 millones de años hasta llegar a hoy, ¿no? Entonces dice que la herencia antropológica desarrolló automatismos básicos de supervivencia en el cuerpo, ¿no? Nosotros somos un ser encarnado, físico, que necesita físicamente sostener determinadas cosas, como la previsión de alimentos, continuación de la vida, continuación de la especie, defensa de la vida de los hijos, la propiedad. No sé si alguno conoce la pirámide de Maslow, pero él nos dice que hasta que nosotros de alguna forma no tenemos todo esto medianamente organizado, nos es imposible acceder a estados conscientes. ¿Por qué? Porque estamos en la batalla de todavía sustentar la supervivencia. En el estado actual que nosotros estamos hoy, en el estado actual que estamos la mayoría del planeta hoy, no necesariamente tiene que existir, ¿no?, una satisfacción básica totalmente cubierta para nosotros necesitar sublimarnos, necesitar la sublimación. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna forma en este proceso evolutivo de encarnación tras encarnación hemos encontrado estados de conciencia medianamente despiertos, ¿no?, en los cuales ya de alguna forma empezamos a volcar nuestra necesidad de ayuda, nuestra necesidad de volvernos mejores personas, nuestras necesidades de estudio, nuestras necesidades de elevación, nuestra necesidad de servicio como una prioridad. No, ya no nos importa si solamente tenemos los alimentos, si no los tenemos también podemos ayudar. Por eso hay tantos seres que hoy en día pueden estar absolutamente en la nada haciendo cosas maravillosas. En la nada física, quiere decir, ¿no? Con poco alimento, sin casa, y pueden darse, ofrecerse, y se nutren a través de eso sin necesidad de que aquella pirámide de Maslow en la cual todo, primero los alimentos, la comida, el dormir, la casa, la seguridad, sin que todo eso esté satisfecho. Por eso hoy tenemos esas posibilidades, porque hemos ido evolucionando como ser espiritual. Entonces este ser espiritual de alguna manera puja sobre las necesidades físicas. Por eso no necesitamos tanto, un ser como Chico que vivió tanta dificultad, por ejemplo, logra a través de toda esta encarnación superar cada una de esas dificultades, desde pasar hambre, violencia, agresiones, y él sigue su camino espiritual alcanzando esa sublimación que él va alcanzando en el proceso de esta reencarnación. ¿Vamos bien hasta ahí? Alguien que me diga sí, aunque sea. Porque no veo ni el área de texto ni los veo a ustedes. Porque muy bien, Inés, gracias. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Muy bien, adelante. Perfecto. Desarrollado como consecuencia el instinto de conservación, se depuró el olfato, la intuición del peligro. Se tornó al hombre belicoso y desconfiado. Esto es también un proceso que hemos ido viviendo, ¿no? Y ahí surgieron en este proceso de esta necesidad de supervivencia, las emociones como el miedo, la ira, la rabia, la tristeza, el afecto, como nos dice Eri Verne, la alegría. Camargo toma esta forma de Eri Verne porque dice que el análisis transaccional es el que más se acerca a la idea que tiene el espiritismo de las emociones. Y también es la más cercana a la que tiene Joana de las emociones, ¿no? Entonces nosotros vamos emergiendo en todo esto y ninguna de esas emociones es mala. Vamos a tomar el miedo. El miedo no es algo malo. Cuando nosotros vemos a estas personas que hoy con toda esta situación de la pandemia, por ejemplo, tienen ataques de pánicos, ahí está el instinto de supervivencia, ¿no? Es el miedo a contagiarme, el miedo a enfermarme, el miedo a ser portador, el miedo a enfermar a los míos. Pero ahí el miedo está en un estado exacerbado, no tiene lógica, ¿sí? Pasa y trasciende la lógica. ¿Por qué? Porque ahí el miedo está en el futuro, no está en el acontecimiento real de lo que está sucediendo. La persona
Si está con miedo de o a, implica que no está sucediéndole. El miedo es una gran alerta que nos sirve para cuidarnos, es el primer instinto de conservación, nos sirve para sustentarnos la vida, nos sirve para no ir de kamikazes, para no arriesgarnos, ¿sí? Para no cometer una locura, para no ir a, no sé, a ponernos a un lugar donde sabemos que nos pueden matar. Pero cuando el miedo tiene un aquí y ahora, un dominio, la emoción está contemplada, los sentimientos que emergen de ahí están saneados, están sanados, si ahora no me están matando, si ahora yo no estoy enfermo, si ahora yo no sé si el otro está enfermo, si ahora yo no tengo ninguna garantía de que si me voy a enfermar o no me voy a enfermar, porque en realidad nosotros no tenemos garantía ninguna de nada, todo está en las manos de Dios y todo está en la necesidad de nuestra propia evolución, algo que nosotros desconocemos conscientemente, ¿no? El miedo ahí está como potenciado. No es un miedo sano. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de lo sano y lo no sano. Ni de lo bueno ni de lo malo, sino de lo sano y lo no sano. ¿Sí? El miedo cuando está mirado en el ahora, ahora yo, sí, necesito respirar, saber que estoy acá y necesito cuidarme, cuidar a mi amigo, cuidar a mi vecino, pero a mí no me está sucediendo nada grave, entonces el miedo tendría que tener simplemente la función de estarnos de alguna forma alertando. Estar ahí, sabemos que tenemos el miedo para avisarnos, ¿no? Como un buen guardián, pero no estaría el miedo necesitando tomar posesión de nosotros. Con la rabia igual. La rabia, el enojo, es un alto, parar, frenar, detenerte. Este es mi límite, hasta aquí llegaste, esto es lo que yo puedo. Muchas veces, en mi caso, por ejemplo, conozco personas, y a mí misma me ha pasado, de llegar a un punto, por ejemplo, del día en el cual, ay, todavía tengo que hacer esto, y me enoja, ¿sí? Me enojó. Me enojé porque no puedo creer que acabo de llegar al trabajo y todavía me queda hacer tal cosa ¿y saben qué me acaba de pasar? Rebalsé mi límite, porque mi límite seguramente está en algún lugar diciéndome que yo no deseo hacer eso ahora, porque yo ya estoy cansada, porque mi día fue mucho, porque hubieron cosas que me ocurrieron que no estaban dentro de lo previsto y no las pude asimilar bien. Entonces, el enojo ahí me está diciendo, detente, frénate. ¿Vieron? Ni siquiera a otros, a mí misma, ¿no? Frénate, descansa, esto es prioridad. Entonces ahí nosotros deberíamos tomar contacto con esa emoción y preguntarnos, ¿esto es prioridad? ¿Esto tiene alguna relevancia si yo lo dejo para mañana? ¿Es obligatorio que yo haga tantas cosas en un solo día? ¿Es necesario que las haga? ¿Por qué me exijo, me pongo esto que yo le hago al principio, ¿no? Esto de yo soy exigente? Esto de, ¿por qué me exijo tanto? ¿Porque puedo o porque tengo que querer mostrarme o quedar bien? Entonces, el enojo muchas veces tiene que ver con muchas veces no, siempre tiene que ver con los límites. Muchas veces tiene que ver con mis propios límites, ni siquiera con los límites que le quiero poner a otro. Tiene que ver con que yo no he reconocido mis límites. La tristeza es una emoción hermosa, hermosa. La tristeza debe ser una de las emociones más bellas que tenemos, porque la tristeza nos da este estado en el cual algo no está sano en nosotros. Algo necesita hacer contacto con nosotros. Ya sea el cuidarme, ya sea el quererme, ya sea el mimarme, ya sea el quedarme un ratito cuidando esto que soy yo, no estar tanto para afuera. La tristeza a veces tiene que ver con darme el tiempo de elaborar algo que me está sucediendo. Muchas veces nosotros en estas creencias que tenemos del mundo, parece que estar bien no es estar sano. Estar bien es aparentar, estar bien tiene que ser
rápido, tiene que ser algo que ya, pues no hay lugar para estar mal. En esta forma de vivir en el afuera no hay lugar para estar mal. Entonces muchas veces nosotros evitamos la tristeza y no nos damos tiempo, por ejemplo, para duelar, que es algo tan simple, hacer un duelo, hacer el duelo de que nuestra vida cambió, hacer el duelo de que perdimos a alguien querido, hacer el duelo de que nosotros estamos cambiando. El afecto, todos somos necesitados de afectos, todos, 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 incluso aquellos que provocamos rechazo, generamos rechazos o sentimos que deseamos rechazar. Muchas veces, perdón, la alegría también es una emoción hermosa, siempre y cuando ella no se vaya a los extremos de la euforia, ¿no? Siempre y cuando sea una alegría de estado de felicidad. Ya pasé, voy a pasar esa porque ya pasé muy rápida. Muchas veces nosotros hemos vivido en esta construcción de nosotros mismos expresiones en las cuales adquirimos hábitos que nos generaron hoy una demanda íntima, ¿no? Una lucha que hoy nos tenemos que replantear, como explotar en el trabajo ajeno, la mortificación, el valor del menor esfuerzo, la autoconmiseración, el miedo, las angustias, las inseguridades. Hemos ido apropiándonos de estas emociones de alguna manera, en las cuales nosotros hemos, hoy emergen a través del inconsciente a nuestro consciente, a través de todas estas emociones que desconocemos o de estos patrones que desconocemos de nosotros mismos. Entonces nos dice Jung que nadie alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Todo aquello que nosotros no conocemos de nosotros mismos, todo aquello que de alguna forma nos abarca, nos atraviesa, la cultura, las creencias, los mandatos familiares, las ideas de los clanes, las ideas estructurales de la historia, la filosofía, los pensamientos, las lealtades que nosotros tenemos. Muchas veces tenemos lealtades a determinadas formas políticas, lealtades a determinadas formas de vida, a determinados, por ejemplo, patrones de crianza, y somos incapaces hasta de cuestionarnos, darnos espacio para cuestionar si eso es sano, no si está bien o mal, si es sano, si me está llevando a un lugar sano. Y nosotros vivimos sumergidos en este estado, ¿no? Hoy decía una profesora, vivimos sumergidos en el inconsciente. Y nosotros no nos damos lugar a detenernos, a observarnos, a sentir si donde está todo esto es sano. Y ahí muchas veces también se pierde la luz de nosotros mismos. Cuando Cristo decía, brille tu luz, hablaba de que nosotros somos luz, pero nosotros todavía, como creemos que, como que si tenemos ideas atávicas, incluso algunas, de que ser brillantes, incluso hay personas que tienen la idea de que ser brillantes es malo. A mí me costó muchísimo comprender que era una persona que tenía capacidades, me costó mucho. Por ejemplo, en mi vida. A otros también le puede pasar eso, pero además también tenemos distorsionado lo que es ser brillante. Cuando decimos esa persona es brillante, muchas veces pensamos en la capacidad y la cantidad de saberes que tiene. Pero no implica que esa persona sea capaz de usar esos saberes y aplicarlos en su vida. Muchas veces no. Muchas veces creemos y dejamos fuera la inteligencia emocional, dejamos fuera la capacidad de adaptación, la resiliencia, dejamos fuera los valores. Muchas veces ahí perdemos la visión de lo que es la brillantez del ser. Y la brillantez del ser, la luz del ser, es todo lo que somos. Lo sano y lo insano que todavía tenemos. Lo maravilloso y lo no tan lindo que tenemos.
Es todo eso, ese contexto. El Cristo nos conocía, Él sabía que nosotros éramos luz, por eso nos hablaba así. Él sabía de nuestras capacidades, sabía de aquello que estaba guardado en nuestro inconsciente. Él conocía perfectamente nuestras vidas y también sabía nuestro proceso evolutivo y confía en nosotros. Confía en nosotros porque sigue dándonos la oportunidad de existir y de reencarnar. Así que sí, confía en nosotros. Entonces nosotros necesitamos ir a esos lugares de nosotros mismos para encontrar dentro de nosotros la luz que brilla en nosotros. Y les puedo jurar que la luz que brilla en cada uno es única, única. No tiene otra igualdad con nadie. Somos todos un complemento de todos y por eso se nos precisa tan variados. Nada es de gusto, el Padre no hace nada al azar, entonces no nos haría tan perfectamente únicos si no Perdón, nos precisara así. Inés, perdón, 10 minutos quedan. Sí, ya estamos ahí. Entonces nos dice que apartarse de la ley de amor produce sufrimiento y aproximarse a ella da por resultado la felicidad. Y acá empezamos a comprender la ley de amor, ¿no? Amarnos a nosotros mismos, contemplarnos, vivirnos, vivenciarnos, experimentarnos desde un lugar amoroso, con compasión, porque solo cuando tenemos amor por nosotros mismos y compasión por nosotros mismos, empezamos a amar, a aceptar y comprender al otro, de verdad. Antes no, antes un simulacro. Es un simulacro, solo simulamos. Simulamos que lo comprendemos, simulamos que lo amamos, porque todavía no sabemos lo que es eso. Cuando nosotros realmente nos amemos, nos aceptemos, nos conozcamos, vamos a tener la simplicidad que tenía el Cristo para el trato con nosotros, la belleza que tenía un chico, la amorosidad que tenía un Pablo de Tarso que nos decía, no hago el bien que quiero, porque todo el mal todavía habita en mí. ¿Mm? Eso, tan lindo que nos decía Pablo y nos invitaba a encontrarnos con nosotros mismos. Bueno, dejamos por acá, ¿les parece? Preguntas, algo que quieran saber.